más, Santo. Es la primera vez que lo veo, gracias a los muchachos de la montaña. Vamos, Bien. ajá, bienvenida. Bueno, ahora sí, lo llamamos. Ahora lo llamamos, lo presentamos a él, señoras, señores. Sí. Lo vamos a presentar a él. Nuestro invitado es Gerardo Castillo. Gerardo Fuerte el aplauso Castillo. para la de Jera en sus casas. Venga. Pasá Sí, nomás, acá, Gera, mirá. pasá. Pasá. Adelante, ¿Cómo andamos, adelante. Gera? ¿Qué dicen? ¿Qué pasó contigo? ¿Todo bien? ¿Vos, Gera? Si querés, podés Bien. ponerte los auriculares para sentirnos un poco más fuertes las voces todavía. Bueno, está llegando a nuestro estudio, te estás sentando aquí por primera vez y ya hay gente escribiendo en los comentarios, aguante la montaña, esperando la película. Muy buenas noches, guapos. Ah, ese para mí, gracias. Ponele. El vago tenía una autoestima bárbara, No, ¿viste? sí. Estaba siempre arriba. Se la alimenta. Bien. Y si no me lo dice nadie, me lo tengo que decir yo, ¿no? Bueno, y has venido incluso luqueado para la ocasión. No es que anda luqueado, siempre se viste así, o no lo vas a ver de otra forma vestido así. Tiene razón el cabezón, siempre anda así. Acércate al Y, micrófono. ah, Gera. claro, bien, ahí. Ahí, gracias. Escuchate. No, no claro. es que se luquea. Él es el así. que lo conoce, toda la vida anduvo vestido así. O sea, no es que. Un poco y un poco. ¿eh? Un poco y un poco. Sí, no, pocas veces, otro estilo. ¿Cómo haces en el verano, me pregunto? Paso calor. Calor. Pasa calor y sí, me imagino, allá adentro no debe ser fácil. Llegó el Rano, ¿cómo le va? Buenas Don noches. Darío, ¿cómo le va? Buenas Gracias noches, por venir ¿cómo a anda? acompañarnos, lo ha dejado sola nuestro compadre acá, Luciano. Ah, Bueno, lo tenemos entonces al Jera, amigazo, pues ya es amigo de la casa, ya te digo. ¿O no? ¿De la tuya? Sí, de la Acá viene bueno. la primera vez. Bueno, pero yo ya lo siento como que va a venir seguido, me parece. Yo creo que sí. Podría. Yo creo que sí. Es más, lo traemos ahora específicamente por esto. A ver. Lo que tiene que ver con los confines. Decinos vos Del cómo es el universo. nombre. No. El sendero de los confines. El sendero de los Ah. confines. 550 kilómetros. 550 kilómetros, cuenta la historia de Mendoza. en Acércate, cierta forma. acércate. Acércate bien, hablale ahí Perdón, y perdón, no vamos, tenga no miedo tenga de miedo. gritar. No tenga miedo, no pegale. muerde. Vamos con todo entonces. Ujú. Tampoco produce acostumbramiento, así que póngale Sobre tranquilo. todo es contarles un poco cómo se origina el proyecto, cómo Bien. surge. La verdad que es un proyecto que para Pero- nosotros fue también como una cachetada, ¿no? Darnos cuenta que lo que vemos ahí de trasfondo, esa cordillera de los Andes que tenemos como un telón, los que vivimos en Mendoza, Sí. detrás de ese telón hay un teatro, Oh. ¿no? Y que Che. ese teatro no lo conocíamos. Vos sabés que a mí siempre me llamó la atención que yo vivía, bueno, sí, hasta sigue viviendo mi familia ahí enfrente de la estación, de acá de la consulta, Sí. y yo era chiquito, recuerdo salir hasta la esquina, que era la última calle antes de la estación y estaba un descampado, y ver la montaña entera, así que iba de punta a punta, ¿no? Y veía la cordillera que estaba ahí, y decía, loco, mirá qué linda, y la quería tocar, pensaba que la ibas a agarrar con la mano. Y nunca podíamos llegar, porque siempre había un alambrado que nos dejaba de este lado, y hasta el día de hoy. Decime, ¿este sendero A ver. pasa por ahí también? ¿Pasa por ahí al lado? Sí. ¿Cómo podemos hacer para llegar al sendero? Bien, vamos muy Ya, adelantados. ya, Me parece ya, que ya. nos fuimos muy adelantados. Vamos despacio. Arrancaron muy rápido. Claro, vamos. Es que vamos yo acá despacio. pongo Pará, primera te y fui- llego a quinta en un No, ratito. pero o sea, vos. fue así. Ta. Armemos la mochila primero. Claro, armemos la Vamos, mochila. vamos. Pará. Esto del sendero de los confines, ¿a cuándo se remonta? ¿Cómo surge la idea? Porque esto, a ver, no es algo que descubrieron ustedes, sino algo que ya estaba de la época Es una incaica, ¿o no? concatenación de hechos que si yo te dijera esto cuándo se origina, hace 25, 30 años, cuando empezamos a tomar conciencia, a caminar un poco la montaña, a meternos en sitios poco conocidos y un poco querer hacer conocer esos lugares, pero siempre desde el lado de querer desarrollar un producto, hacer una actividad. Pero básicamente la cachetada o el balde de agua fría que nos da el proyecto es que después de haber vivido más de 40 años, 45 años viendo la cordillera como ese telón que Sí. vemos de fondo, nos decidimos a ingresar, ¿no? Porque un amigo nos pide, che, ¿por qué no vamos a la montaña? Aquí estamos de acá, ¿y a cuál? ¿Dónde vamos? A esta que tenemos acá enfrente, a esa ahí, al río Tunuyán para adentro. Y yo dije, nunca fuimos a la quebrada Eso es que lo que tenía digo. frente a mi casa. Nunca entré a la cordillera que tengo frente a mi casa que vi Eso, durante eso. todos los días de mi vida. Algo no está bien. Bien. Algo no está ¿Ves? bien. ¿Te das cuenta? A mí me pasaba pero- eso. Yo decía, ¿cómo puede ser que nunca podíamos llegar? Bueno,
Capaz que no me juntaba con la gente adecuada en ese momento. Obviamente. Yo creo- Ingresaron. ¿Y qué onda? Porque ahí, a ver, encontraste más de lo que vos pensabas que había. Mucho más. Había un mundo. Había un mundo que estaba cayendo en el olvido. Un mundo de puentes colgantes, una ruta con empalizado a 300 metros arriba, una boca por la que pasa todo el río Tunuyán por 3 metros en una quebrada de granito. Y llegamos a un refugio que no teníamos conocimiento de que existía en la confluencia de los ríos Salinillas y Colorado con el Tunuyán. Y entramos a ese refugio y fue como entrar a un lugar detenido en el tiempo, como si la última persona que habitó ese espacio se hubiese ido para volver la semana que viene y no volvió en 70 años. Miércoles. Me estoy volviendo loco. Sí. Me estoy volviendo loco, boludo. Nosotros también, porque básicamente nos dimos cuenta que no estábamos entrando porque teníamos una creencia limitante. Nosotros mismos nos estábamos autolimitando para no entrar, por las excusas. Es fácil tener excusas. No puedo, hay que Sí. pedir permiso, tengo que ver por dónde. Entonces, ese fue el cachetazo y el despertar. Eso llevó a otra travesía, que entramos por el Cajón de los Arenales y salimos al río Tunuyán. Y despertó un viejo proyecto que nos había quedado en el tintero a lo largo del recorrido de la vida, que era conectar Punta de Vacas con la Laguna del Diamante. Lo habíamos leído en una bitácora militar que se hacía, era un viaje que hacían en mulas desde Puente Sí. del Inca hasta la Laguna del Diamante por dentro de la cordillera. Este telón que abrimos tenía una vida adentro y una historia increíble. ¿Sería algo así como un camino del Inca? Ahí lo remonta, por eso yo está dije. llegando. Se vuelve a ir muy rápido. Sí, ¿no? Ay, por eso. güey. Pará. Es que No, es que viste cómo soy yo, así, es que ya me estoy imaginando, ya me estoy tráeme metiendo en el Gonzalo mundo. Luciano. Y no, que lo que pasa es que Tráeme uno... Gonzalo Luciano. Y lo cortas, no, dale, habilita algo que se enoja. No, dale. Pero, o sea, está mal lo que estoy No, diciendo. Está está muy perfecto, bueno, está pero que te perfecto. fuiste muy rápido en la aceleración. Bueno, chicos, hasta las 11 el programa, ¿qué queremos? ¿Hasta la 1 que está hablando? Ah, No, Nos mentira, apuramos, entonces. No, Dale, pero vos sí, mandale. tenés razón porque básicamente nosotros vimos que estos valles, primero Sí. hicimos esa travesía, esa llamó a otra, entramos en el 2019 por Punta de Vacas caminando, salimos a Las Aucas, fueron 240 kilómetros, en el que hicimos un relevamiento y que encontramos que habían refugios, que habían historias de aviones que habían quedado desaparecidos, historias de montañistas. Y fue como decir, che, esta historia la estamos perdiendo. O sea, nos estamos nosotros mismos perdiendo nuestra propia historia de la montaña. Y el proyecto tuvo la iniciativa como de recuperar esa historia, de volver a contarnos esta historia que estábamos perdiendo, que era una historia reciente de los años 40, 50, 60, y que por alguna razón habíamos mirado hacia otro lado. Y que hoy debíamos devolver esa mirada a esta montaña, a este telón que teníamos adentro y que adentro era un teatro, ¿no? Y en ese teatro empezaron a pasar estas cosas, empezamos a descubrir las historias más recientes, pero la gran sorpresa Sí. fue la historia más antigua, que es la historia que contaba cómo llegaron los primeros pobladores, cómo se pobló esta parte de Sudamérica. Y eso contaba nuestra historia, una historia que no nos habían contado y que la podíamos transitar por el mismo camino que habían transitado aquellos hacía 8, 9, 10.000 años atrás. Bien, ahora sí ya nos metemos en lo que Fran quería llegar. Ahora sí. Ahora sí. No, pero yo ahora Ah, quiero hablar de otra cosa. Ahora sí nos metemos en esa parte. Los incas. Claro, no, pero llegaste, primero te diste cuenta que había refugios de 60, 70, 80 años. ¿Y qué fue lo que dijiste? Pará, acá no tengo que retraer, me tengo que retraer más en el tiempo, me tengo que ir mucho más atrás. ¿Qué fue lo que les dijo? Muchachos, por acá era un sendero, por acá era los primeros pobladores, por acá me tengo que remontar 9.000, 10.000 años o un poco más también. Bien, ¿Qué fue lo que dijo? vuelvo. Las pistas. Hicimos esa travesía que Sí. fue un relevamiento y dijimos, bueno, es posible conectar este punto con este punto. Buenísimo. Nos agarró la pandemia. Hubo pandemia, quedó todo medio congelado y en ese viaje se sumó un amigo que es un pescador que conocía los valles del sur, que nosotros no conocíamos mucho. Conocíamos bien hasta Laguna Sí. del Diamante. Y este amigo dice, este viaje continúa hasta Malargüe. Claro, No termina en la Laguna claro. del Diamante. Podemos seguir recorriendo estos valles, que son los valles longitudinales que corren de norte a sur entre la cordillera frontal, que es la que vemos como Sí. el telón, y la cordillera del límite, Que es la que principal. es la principal, corren de norte a sur, que son las principales cuencas de Mendoza, Sí. la cuenca del río Tupungato, el río Tunuyán, río Claro. Diamante,
Río Atuel. Que es donde nacen los montes, las montañas de mayor elevación de nuestra cordillera. Exactamente. El Entonces, Cordón del Plata, la Aconcagua. Cordón del Plata no, Cordón del Plata está en la Ya cordillera está frontal. está en la cordillera Está frontal. la de este lado. Nosotros estamos en una que está En la más principal. adentro. Exactamente. Bien, en Entre la la principal y la frontal, Bien, justo al medio. ¿no? bien, Como, bien, es como, bien, bien. como un tajo en la montaña que Sí. va por ahí. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y pasó la pandemia, dijimos, bueno, hicimos algunos viajes de relevamiento para ver si podíamos conectar, porque en muchas de estos había que reconstruir una senda perdida. Y me acuerdo que entre esas reuniones íbamos a la casa del arriero Carlos Rueda en Chilecitos, y Sí. que en un papel nos dibujaba en lápiz por dónde iba la senda con una facilidad, y nosotros hicimos 3 viajes a ese lugar para encontrar la pasada del Chiflón Colorado, ¿no? Y eran esas cosas que se iban perdiendo porque se habían dejado de transitar. Termina entonces la pandemia, hacemos un viaje más de exploración, por así decir, de redescubrimiento, y vamos de Laguna del Diamante hasta Valle Noble. Ahí atravesamos, pasamos por el río Diamante, llegamos a la Laguna del Atuel, las nacientes del Atuel, atravesamos el Atuel, vamos a Valle Hermoso y llegamos a Valle Noble, Malargüe, y de ahí Sí. salimos por Las Loicas, Paso Las Pehuenche. Loicas, por Paso la- Pehuenche. Claro, Bueno, claro. Terrible. bueno, cada vez que terminábamos un viaje de eso, terminábamos locos, como diciendo, por favor, los paisajes que hemos visto, que no sabíamos que existían en nuestra cordillera, los lugares, las historias, Otro país. otro espacio en el mundo, te diría yo. Y que Era- no sabía, y que todavía, a ver, por más que lo has recorrido, todavía no sabés lo que te podés encontrar si te corres 1 kilómetro más allá, 1 kilómetro más acá. No sabés lo que Del podés sendero, encontrar. claro, del sendero te Imagínate movés. que estamos haciendo como lo que es la ruta principal, ¿no? Claro. Del sendero. Después cada valle es un mundo. Claro. Cada valle es un espacio, no sé, en esa travesía en un tramo desde el Real de la Cruz a la Laguna del Diamante, encontrás vegas con 300, 400, 500 guanacos. Claro. ¿no? Esa cosa. Claro, que vos decís, no una puede haber esa. Una reserva natural. magnificencia, son reservas naturales, pero Claro. una magnificencia que vos decís, esto es asombroso, ¿no? Esta cordillera guarda una naturaleza, unas historias y un espacio que no podemos dejar de conocer. Bien, te hago una Qué pregunta. hermoso, boludo. ¿Qué es lo más antiguo que se encontraron y de cuánto tiempo estamos hablando que puede llegar a datar? Bien, yo voy a ir respondiendo una pregunta atrás de ustedes, muchachos, porque yo voy más lento. Bien. Y vos me preguntaste, ¿qué es lo que les dijo o que les dio la pista de que Sí. por ahí habían pasado otros Sí. pueblos? Entonces, cuando hicimos ese segundo viaje, vino el tercero, dijimos, tenemos que comprobar que esto se puede hacer de una. Y lo llamamos travesía integral. Sí. Y empezamos a trabajar, a planificar ese viaje, y nos llevó un año de planificación. El viaje se proponía comenzando a caminar en Punta de Vacas al pie de la Aconcagua y terminar en Paso Pehuenche en los Andes patagónicos, ¿no? Eran 550 kilómetros de viaje, llevaba una logística y un diseño de cosas que había que hacer. No podíamos cargar toda esa comida, eran aproximadamente un mes. Teníamos que dejar la comida en los portezuelos, para eso tuvimos que ir antes del invierno y dejar la comida en tambores. Hicimos charqui, hicimos comida deshidratada, dejamos lata, lo guardamos en tambores, en lugares donde íbamos a atravesar cuando fuéramos en la travesía. Y básicamente ese fue el viaje en el que, transcurriendo una parte del sendero desde la Laguna del Diamante hacia el sur, vimos una piedra que nos llamó la atención. Mira esa piedra, esa pirca. Ricardo dice, mira esa pirca, qué rara. Bueno, dejemos la mochila, vamos a ver. Realmente era como una Sí. cosa icónica, ¿no? Cuando llegamos, era una piedra de basalto, enorme, negra, de 2,5 metros. Un basalto, raro encontrar un basalto en esa zona. Y cuando dimos vuelta, vimos un pictograma. Y ese pictograma, para nosotros era un mapa. Dijimos, por acá pasó gente que hizo y dibujó un mapa en esta piedra. No somos ni por asomo los primeros, ¿no? Ni mucho menos. Y este fue como el gran mensaje, y por eso el sendero se llama Sendero de los Confines, porque es el confín de dos grandes imperios. Del imperio de los que venían del norte, hijos del sol, y el imperio de los que venían del sur, hijos de la tierra. Los pehuenches no. No sabemos, porque pueden No, ser pueden mucho ser más pehuenches antiguos. O sea, también, puede ser más Mucho antiguo, más o sea, antiguos todavía. claro. Por eso no damos nombres. Unos venían de allá, otros venían de acá, y en este espacio transcurre esa comunicación entre dos Qué naciones. loco lo que está diciendo, los hijos del sol, claro, porque los incas se sabe que han llegado hasta acá, eso sabemos seguro. Eso ya Pero es. no sabemos si alguien antes de ellos
o cuando llegaron todavía no eran un imperio O como llegaron tal. hasta ahí y de allá se encontraron con alguien, o sea, es lo que dicen los chicos, o sea... Los mapuche, eso, no me salía el nombre, Pehuenche me salió, pero mapuche también, por allá abajo. Después, cuando empezamos, esto derivó en un proyecto de senderos que estamos llevando adelante y entramos con arqueólogos y fueron estudiando mucho más detenidamente Sí. y se han encontrado vestigios de hasta 12.000 años del presente hacia el pasado. 12.000 años. Bien. O sea, son 10.000 años antes de Cristo. Porque estamos hablando de 12.000 años, tenés 2025 años y más o menos los 100, tenés 75 años. Traigan la calculadora. Claro, o sea, si son dos, Yo si no son sé qué 12.000, cuenta está haciendo, te aviso. Yo no entendí la cuenta que está haciendo. son 7.500 años antes de Cristo. Capaz que vino- 7.500 capaz que años vino- antes de Cristo. O sea, estamos hablando que una pirámide tiene 3.000 años antes de Cristo. 3.000 más 2.500 son 5.500 años. Clarita la cuenta. ¿O no? No sé. Yo no entendí la cuenta, pero... Yo también, para clarita vos la Vos cuenta. tenés No me el importa, año no, cero. no es la que nos importa la cuenta ahora. Me importa la otra A mí cosa. sí, a mí sí me importa la cuenta, porque si vos estás hablando de 12.000 años, una piedra o un vestigio de 12.000 años, Vestigios humanos. vestigios humanos, o sea, vestigios humanos de 12.000 años, sacá la cuenta, estás en el año 2025, Sí, se cuenta del 0 para arriba y del 0 para abajo, o sea, negativo y positivo, Sí. ¿no? Sí. Bueno, entonces si vos tenés una pirámide de Egipto de 3.000 años antes de Cristo, Bien. del 3.000 antes de Cristo, tenés que del 3.000 al 0 tenés 3.000 y del 0 al 2025 tenemos ahora, sumas, son 5.000, más de 5.000 años. Escúchame, a ver, Eh, esto. Bien. Yo me queda clara la cuenta y sé a dónde vas con la cuenta. O sea, sé a dónde vas con la cuenta. ¿Qué se siente decir en los últimos 70, 80 años o más? Nadie pasó por ahí. Y fui uno de los primeros. Porque hasta esta piedra de basalto que vos me decís, o sea, ¿cuánta gente transitó ese sendero? Nadie. Un montón. No es que no se haya transitado. Es que en los últimos años, 20 años, dejamos de transitarlo. Pero antes de eso, se transitaba mucho más. Habían veranadas, había gente que llevaba animales a pastoreo, Claro. los gendarmes hacían la revisión de los hitos en mula. Todas esas cosas dejaron de hacerse, ¿no? Básicamente porque miramos hacia otro lado, ¿no? No pusimos la vista en eso. Y eso yo creo que ese era el espíritu de nuestro proyecto, era recuperar esa historia reciente que estábamos olvidando, pero nos encontramos que el sendero nos contó una historia mucho más antigua. Nos contó la historia de cómo habían llegado los primeros pobladores y básicamente nos contó también la historia de, en mi caso, fue como un reconocimiento de ser hijo de esta tierra, aunque mi apellido sea europeo, ¿no? Sí, O sea, bien. ¿Y los arqueólogos qué más encontraron ahí? Los arqueólogos... ¿Algún asentamiento o era solo un sendero, no sé qué, o era solo un sendero de paso? No, encontraron muchas cosas. El relevamiento que hicimos nosotros fue a vuelo de pájaro porque íbamos caminando 7, 8 horas por día. Fueron llevando entonces los datos y marcando las cosas más importantes para luego volver. O sea, lo que hicieron en ese trabajo los arqueólogos del sendero fue relevar lo que se fue viendo a su paso, ¿no? Pero la peli, Tras la montaña, cuenta Ahí vamos. la historia de este viaje que hacemos, que es la travesía integral de este grupo que nos llamamos los Libertadores por una cosa jocosa, porque cuando fuimos a pedir permiso para entrar al campo del ejército estábamos en la plazoleta de los Libertadores y dijimos, ¿cómo nos vamos a llamar? Y nos vamos a llamar los Libertadores. Y este grupo de amigos empezamos a hacer estas expediciones de exploración que derivaron Ahí luego en esta travesía integral a la que hemos decidido llamar Sendero de los Confines, ¿no? Que al final pudimos 4 solamente hacer la travesía, pero gracias al apoyo del resto del equipo, de los amigos y de la logística que ellos nos aportaron para poder hacer el viaje. La historia cuenta, es una historia de romper ideas limitantes, es una historia de no olvidar la senda, porque la senda Sí. es olvidar la memoria de aquel que encontró el mejor camino, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos estaba pasando. Y es una llave para que podamos abrir ese telón de esta cordillera de los Andes que estamos viendo, que creemos que solamente es el adorno. Y no es el adorno. Ahí adentro está el juego, está la recreación, está el desarrollo, está un montón de otras cosas que nos la estamos perdiendo.
Sí, de eso es lo que hablaba yo al principio cuando arrancamos, que yo veía de chiquito la cordillera ahí y nunca atreverme a llegar más allá, siempre sentir que había un alambrado que me distanciaba de ese lugar. Ya vamos a entrar en el tema de la película, porque mucha gente está ahí preguntando, y de hecho estamos viendo en pantalla sobre la película Tras la montaña, que próximamente va a estar en el cine. ¿Ya se estrenó la película? ¿Se va a estrenar? ¿Podemos llegar a eso o sigo yendo muy rápido? Díganme ustedes, porque si no me vuelvo tres pueblos. Está en el momento justo. Ah, bueno, genial. La peli se estrena el próximo 11 de diciembre, que es el Día Internacional de las Montañas. Hemos elegido ese día a propósito, digamos, y hemos querido hacerlo de una forma diferente, estrenar en todas las salas de los departamentos por donde el sendero transita. Bien. Qué bueno eso. Bueno. Entonces, va a ser una transmisión en la sala de los departamentos en el mismo día a la misma hora, que es el día jueves 11 del 12 a las 21 horas. 21 horas. Carla Sarmiento pone el 11 del 12, Día Internacional de la Montaña. Estreno en simultáneo en el cine de tu pueblo el documental Tras la montaña, Sendero de los Confines. Y acá hay mucha gente, perdone, pero que me está dando la razón. Mira, el Daniel Oscar Funes pone 5.000 más viejos que los egipcios. Pone... No, también yo Daniel, después sí, te dije... 10.000 años antes de Cristo, me está dando la razón. Pero no como el Ricardo Castro que dice, debe matemáticas, Fran. No, pero pará. A ver, Ricardo, partamos de la base, yo te voy a decir esto. Partamos de la base que el Fran es profesor de teatro. Si le gustaran las cuentas, hubiera estudiado otra cosa. Muy bien, sacó la cuenta muy clarita, pero... Pero no me estaban prestando atención. Pero la realidad es ¿Cuál es la realidad? que son, en el cine resumido, 28 días de travesía. 28 días. 28 En el días de cine travesía. es resumir 28 días de una travesía que hacer el primer camino o empezar a transitar este sendero. ¿Cuánto llevó en realidad? Planificación, un año para hacer esa travesía y luego 28 días literales de caminata. Bien, ¿no? pero planificación y logística, 8 meses. 8 meses, planificación y logística. Porque Lo mejor de esta película es que ninguno de nosotros había hecho una película antes. Claro. Entonces nos tuvimos que instruir, comprar la tecnología necesaria para hacerla. No teníamos solamente paneles solares pequeños, era muy todo a pulmón. Y una cosa muy graciosa es que dijimos, bueno, tenemos que grabar en muy buena calidad. ¿Cuál es la mejor calidad? 4K. Bueno, somos unos cracks, vamos a grabar en 4K. Y cuando volvimos, no teníamos computadora para ver 4K. Claro. Les quedaba chico el procesador. O sea, es cuando entraba y te decir, otra cosa más me falta, ya me gasté lo que tenía en el 4K. ¿Y dónde lo veo ahora? Y después comenzamos, bueno, la película la dirige Ricardo Funes. Sí. Ajá. Y comenzamos a editar imágenes, a ver la cantidad de cosas que habíamos grabado que no habíamos podido revisar siquiera, porque grabábamos en un teléfono, guardábamos en una memoria y después revisar. Fue un año de Claro. juntarse a las 6 de la mañana a revisar imágenes, 2 horas por día, para seleccionar lo que podía servir, lo que no podía servir. Bueno, y después todo el Hacer proceso el primer que corte, digamos, primer de corte, la cinta. Sí, sin tener idea, ¿no? Manny Cano, que es nuestro enmaquetador Sí. y el que trabaja con las imágenes, el profesional, nos iba por teléfono asistiendo, ¿no? Claro. Manny, se me borró todo. No, otra vez. Me imagino. Empezá Esto de era- nuevo. todo un tema de editar. ¿Cuánto dura la película? 1 hora y media aproximadamente. Hora y media. ¿Cuánto material quedó fuera de la película? Horas. Teníamos 4 horas y media de grabación pura. 4 horas y media. O sea, ha sido un laburo muy arduo. Y es corte documental. Así, Es un ¿no? Claro, es un documental. Es una peli documental. Exacto. Sí. ¿Qué- ¿Puedo? Sí, decime, seguí. ¿Qué posibilidades, mirá cómo te estoy metiendo en camisa de 11 varas? A ver, che. ¿Qué posibilidades hay de que esa película, después del 11, se pueda transmitir acá en el estudio? Que vengas vos con el equipo, no sé, está Darío y Luciano. Que Que se pongamos pueda ver un día desde un el día. streaming. desde Posibilidades. el streaming. Posibilidades de traerlo a los chicos y decir, es el programa de ellos, la transmitimos acá después del 11, después Bien. de la presentación oficial. Tenemos una
un anhelo con la peli, que lo vamos a hacer la transmisión. Igual vamos a transmitir, porque eso se va a transmitir a través Sí, de un link. Va a estar solamente activado por el tiempo que dura la peli, porque luego la intención es presentarla en algún festival. Entonces, Claro. lo que no podemos hacer es difundirla abiertamente, pero yo creo que transmitirla acá, lo tengo que hablar con mis O amigos, algunas con partes. mi grupo. Y Bien. Por ahí lo- podríamos... Pero reaccionar. hablarlo y... Sí, no es una decisión que pueda Lo tomar. estás No, poniendo, ya lo estás poniendo en compromiso. Lo estás Ya lo poniendo en sé, ya, compromiso. pero me lo interrumpiste porque lo llevaba a que dijera, pero podemos hacer algo, podemos hablar. Ya lo tenía, ya lo tenía. No sé. No, no es tan ¿Vos decís? sencillo, pero una parte de la película hubiéramos tenido. 3 fragmentos hubiéramos tenido. Bueno, eso sí, vas a poner unos fragmentos y reaccionar, por ejemplo, a algunas partes. Que Yo podamos... creo que eso sí, y tampoco digo que no a la peli completa, lo tenemos que hablar con el Bien, equipo bien. de amigos para ver cómo hacerlo. Me encanta ese flyer que se ven desde arriba, el otro que se ve la ruta y ustedes van caminando, que se Ahí ve hay desde algo arriba. muy gracioso. Supimos que teníamos que llevar un dron, porque digo, Claro. no, las imágenes por dron, todo esto lo veíamos en video de YouTube, muchachos, ¿no? O sea, Claro. ninguno había hecho nada parecido. Entonces Ricardo lo compra y llega Ese, el ahí está, dron perdón. por Mercado Libre. Sí. Claro. Buenísimo. Y no sabíamos volar ninguno. Entonces, en el primer tramo, llegó el momento de salir a la travesía integral y no habíamos hecho las lecciones de vuelo. Entonces entró otro amigo con nosotros que nos acompañó el primer tramo, el Frodo, que es un crack con el dron. Nombre y de elfo. Ajá, sí, tiene nombre de expedición. Claudio Fredes, el Frodo. El Frodo, bien. Y después, en el Refugio Real de la Cruz, hizo la escuela de vuelo. Le enseñó a Ricardo a volar el dron. Claro. Y de ahí en más, Ricardo siguió haciendo las imágenes de dron. Mirá, muy bien, el Ricardo ahí. Volando en la montaña, un dron, que lo Sí. estroló un par de veces, por suerte no lo perdimos. Pero- y así pudimos tener imágenes de Pero de bien dron. eso. Mira, yo te voy a decir... Acá, me tiran data. Seguí a arroba los.libertadores para tener toda la info. Sí. Bien eso. Pero mira esto que me sorprende. Acá en Buenos Aires también la queremos pasar. Y lo vamos a hacer, dice. Esto lo dice Azul. Yo te digo que lo que están haciendo ustedes ya toma trascendencia nacional y seguramente Sí, latinoamericana. sí, internacional, O sea, seguro. esto que lo presentes a través de un festival de cine es fantástico. Ahora, ¿qué se siente haber reflotado este sendero, haber encontrado cosas que los arqueólogos no encontraron en esas zonas porque nadie se animó a recorrerlas? Hasta ahora, vos me decís, hace 20 años dejaron de transitar, pero ningún arqueólogo entró a caminar esa zona hace 25 ni 30 años atrás. O sea, ¿qué se siente saber que estás trayendo a nuestra época parte de la historia que estaba escondida y que se podía llegar a perder? Yo creo que somos parte de un momento muy especial y que no es algo que nos está sucediendo a nosotros, sino que sucede a nivel general. Que las circunstancias dieron que nosotros seamos las personas que transitamos este sendero y que podamos, es un placer. Básicamente se siente mucha gratitud, es ser básicamente un elegido. Pero creo que durante muchos años no hemos tomado conciencia de lo que esa cordillera de los Andes significa para nosotros, ¿no? Nosotros los mendocinos, los argentinos, para el universo, ¿no? Y que hoy llegó el momento, por distintas circunstancias, porque hoy podemos tener la capacidad de ver ahí adentro lo que estaba hace 7, 8, 10 mil años y no habíamos visto, pasando por al lado, ¿no? Bien. Eso es muy loco. Bueno, pero es muy loco esto, que vos sos, junto con el equipo, uno de los que logra hacer visible esto. ¿Qué se siente? No, y además... Gratitud, para agradecimiento, agregar- alegría. Para agregar a esto que dice el cabeza, ¿qué se siente también en no solo llegar y mostrarlo, sino de la forma en la que lo muestra? ¿Qué se siente haber, como se dice en la jerga de los artistas, haber parido un hijo como es una película? Porque hacer una película, hacer una obra de teatro, una canción, es como ¿Sí? hacer un hijo, ¿no? Y criarlo, y educarlo, y hacerlo crecer, también es un trabajo, ¿no? Una obra de arte funciona como tal. Entonces, ¿qué se siente hacerlo de esta manera? Bueno, eso es muy emocionante. Es emocionante porque
básicamente lo sentimos como un hijo y sentimos, en mi caso, que es tal vez el proyecto más importante que he llevado en la vida y que está como teniendo este fruto. Porque Ese es un zócalo, mi proyecto más importante. De no mi solamente es la peli solo Sí. es mostrar, pero es una herramienta para abrir espacios que antes no considerábamos. Entonces esa herramienta nos hace tomar otro nivel de conciencia. Para nosotros es un cambio de paradigma de cómo pensamos la montaña de ahora en adelante los mendocinos, los argentinos. Y es verdad que la peli se va a transmitir también en Barcelona, se va a transmitir, tenemos amigos alrededor del mundo que la van a transmitir ese mismo día. Es decir, que va a tener una trascendencia y es lo que nos gustaría, Hay que una- tenga una trascendencia también internacional. Este proyecto es épico, dicen por acá. Felicitaciones a Bata. Ahora, Che. perdón, te hago esta pregunta, Gera. Yo sé que con quien lo hiciste son amigos, son hermanos de la vida, muchos de ellos, y con gente que te llevas muy bien. ¿Con quién te hubiera gustado también hacer esta travesía que no has podido? ¿Qué amigo hubieras elegido para hacerlo también que no está, que no pudiste, que por circunstancia de la vida no se encuentra? ¿Quién te hubiera gustado llevar? Ya, nómbrame uno. Yo no creo que esa pueda ser una pregunta que se pueda responder. La vida te pone en las circunstancias que te pone en ese momento. Bien, Y los que están son los que tienen que estar. listo. Como, no sé, Bien. surge así. Te hago una pregunta. En vivo y en directo, la tiro al aire. ¿Tenemos para agrandar la mesa y seguir charlando un ratito más? ¿Lo tenemos disponible? ¿Jugamos? ¿Tenemos al director de Cultura con nosotros? ¿Le No, que invitamos está- a la que- mesa a charlar un poquito ya que Porque estamos está muy hablando de bueno. cine, de cultura? Cultura. Sí. ¿Qué más Venite, querés? ahí está Lucas Corso con nosotros. Se va a El sumar a hombre. la mesa a charlar. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor director? Yo lo saludo así al benemérito señor director. Bueno, agrandamos un poco la mesa como para charlar un poco más. Bueno, algo también. Capitán Harapos, el cónsul, Fierrito, Batata, ¿quiénes son? Son nuestros sobrenombres, ¿no? Los Bien. sobrenombres de los 4 que hicimos la travesía integral, que somos parte de este grupo que es más grande, que son los Libertadores, que somos los Bien. Libertadores. ¿Cómo le va? Muy bien, ahí está. Ahora sí, bienvenido. Bienvenido, chicos. ¿Cómo Bienvenido andan? a la mesa. Gracias ¿Qué- por recibirme. Gracias por E venir. invitarme. Un placer tenerte aquí en la mesa con nosotros. Y bueno, en realidad también aprovechar para que nos cuentes un poco vos, que estuviste escuchando un poco desde ahí, no sé si conocías el proyecto, si sabías, pero bueno, ¿qué te parece a vos como también, como una persona muy ligada al arte, a la cultura de aquí, de la provincia? Como siempre digo, festejo las producciones locales, ¿sí? Es muy importante esto que están retratando, ¿sí? Y la verdad es que va a ser un hito seguramente. Y ya algo Ricardo me había anticipado el otro día cuando fuimos a visitar a los puesteros del Yaucha, que festejamos el Día de la Tradición allá. Bueno, justamente algo me había adelantado Ricardo y bueno, y me mostró un par de imágenes y yo justo estaba en el proceso de edición de la vendimia, entonces digo, Ricardo, necesito alguna imagen. No, me dice, no podemos porque bueno, obviamente vos ya son le de- querías manotear Claro. ahí. había una de la laguna que era fabulosa. No sé si era esa también, que si tiene que ver o no, pero me mostró una imagen de la laguna con nieve y todo, que era fabulosa. No sé si está en esta parte del proyecto. Porque Primer justo- spoiler, me parece que estamos No, haciendo. no. Sí, son Ah, esas. sí, bien. Sí. Bueno, no, entonces con razón no me los iba a facilitar, digamos. Confirmado, Pero- primer spoiler. No, pero la verdad es que es muy interesante el proyecto y está fabuloso que pasen estas cosas. Y bueno, y obviamente se va a presentar en el cine, que eso para nosotros es muy lindo y es muy importante que suceda eso, porque es una producción netamente local. Bien, ¿cómo va a ser la presentación en el cine? ¿Va a haber una charla previa? ¿Va a haber una, Una charla conferencia, por decirlo? Bueno, como pareciera que somos una gente muy organizada, pero vamos haciendo las cosas día a día. La idea es que se va a pasar en 8 salas simultáneas
a lo largo desde Malargüe hasta la ciudad de Mendoza. Son más de 2000 butacas que tenemos para ese día. Alguno de nosotros va a estar en las salas, nos vamos a repartir para hacer una pequeña presentación y después, bueno, lo que surja. La idea puede ser que haya un brindis, que haya un festejo, que haya un asado, es el Día Internacional de la Montaña. Ese mismo día también se inauguran los senderos de gran recorrido de la red que estamos llevando adelante, que dio origen a este proyecto, la red de senderos de gran recorrido de los Andes. Entonces, bueno, es un día de fiesta para nosotros, para los montañistas, para los caminantes, la gente de los clubes de montaña. Bien, gratis, como dice acá, a partir de las 21 horas. 21 horas. Va a haber un ágape. Cada sala tendrá su sorpresa. Cada sala tendrá su sorpresa. Me parece ¿Eh? muy bueno, pero yo creo Genial. que es algo como para no perdérselo. O sea, el amante de la montaña o no, al que le gusta la historia, es algo que nos involucra a todos y que realmente no podemos dejar pasar porque somos parte de la montaña. Somos parte de esta historia. Es la columna vertebral. Eso Y que sí. vos estás diciendo es fundamental. O sea, tomar conciencia de eso, de cómo esa cordillera nos atraviesa emocional, física, económicamente, es fundamental. En nuestra historia En nuestra personal, ¿no? Bueno, para el que es del Valle de Uco, de San Carlos, ¿no? Yo recién contaba, no sé si habías escuchado algo, Luca, de cuando yo era niño y veía la cordillera ahí tan cerca y unas ganas de tocarla, de acercarse, de meterse allá adentro y nunca haber entrado. O sea, yo soy uno de los consultinos que nunca ha entrado a esta cordillera que veo acá, ¿entendés? Y para mí sería una re oportunidad, un momento muy lindo en mi vida poder que vos me digas un día, che, vamos, metamos, no sé, caminando a caballo, o no sé cómo es que se entra. ¿Hay algún proyecto como para llevar gente hacia estos lugares de cercanía? No te digo hacer el recorrido entero, porque no es para todo el mundo. No estarías listo, Fran. No estaría listo, me parece. Pero digo, se podría ir che, salimos mañana, no sé, a las 5 de la mañana. Ahí nos dimos cuenta, cuando terminamos este viaje, la charla fue, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con toda esta información, con este abordaje de cosas con el que tenemos en la mano? Y fue entonces que surgió la idea de presentárselo al gobierno de la provincia para desarrollar un proyecto de senderos a nivel provincial. Qué bueno. Y lo que trajimos fue lo que desarrolló Europa, que se llaman senderos de gran recorrido, lo que incluye senderos de pequeño y senderos locales. Y ahí nos dimos cuenta que el sendero, la actividad del senderismo, empieza en la plaza de tu pueblo. Que el senderismo no lo tenés que pensar que tenés que ir al centro de la cordillera, ¿no? Está buenísimo llegar allá, pero lo tenés que hacer en las vías del ferrocarril de Eugenio Augusto a la Consulta, de la Consulta a la Ribera. Hay otros lugares que claro. también podés conocer y que los tenés más a mano. Acá. Exactamente. ¿Cuántos lugares que tenemos a 5 minutos, 10 minutos no conocemos? Exactamente. Tal cual. Sí, La sí. guayquería. ¿Cuánta Bueno, gente no mucha conoce gente. la guayquería? Sí, Es tiene la razón. realidad. Bueno, Gera, Hermoso. Realmente es increíble la historia que nos estás contando. Te atrapa. Sí, sí, sí. Chicos, ustedes que están ahí con nosotros, ¿quieren preguntar algo? ¿Quieren decir algo? Perdón que... Pero les tiro la invitación también, no sé. El Ramiro. Bueno, yo no sé, justo enganché la mitad, pero muestran vestigios de vida humana y antepasados. Sí, hubo toda una... Una también. hubo toda una, pero por sí, eso, justamente. contales, para la No, gente que yo se le- está sumando. yo les Para cuento. que está preguntando en serio, vos lo Claro, y delirás, vos o sea. ¿Sí o no? ¿Hay algo? Mostramos básicamente la piedra que fue el momento icónico, que encontramos una piedra de basalto con un pictograma que para nosotros fue un Qué mapa. increíble. Un mapa hecho en la montaña que fue como diciendo, wow, esa fue como... Bueno, yo tengo una experiencia de algo así, justamente de las Aucas para arriba, era muy niño, nos fuimos con un aventurero, ¿sí? Que es el Mario, el peinado, ¿sí? Ajá. Sí. Bueno, nos invita, yo era amigo del Marcio en esa época, su sobrino, nos vamos para las Aucas y bueno, llegamos hasta el fin del camino, no me acuerdo bien, era bien chico. Nos metimos en un arroyo, qué sé yo, y vimos justamente unas piedras pintadas, ¿sí? Increíble, y que ahora cuando soy grande entiendo la magnitud de lo que vi, que obviamente cuando era niño no lo entendía, y es increíble. Cuando me recuerdo ese momento digo, bueno, me tengo que poner en estado y tengo que volver ahí. Es increíble, ¿sí?
Qué Totalmente. tesoros, ¿no? Qué cosas que tenemos acá cerquita en nuestra cordillera. Por eso el proyecto también incluye las transversales que van de este a oeste, ¿no? Como que Claro. el sendero troncal, yo creo que el sendero de los confines es como el lugar icónico para mostrar y que encolumnado detrás de eso están todos los otros senderos para desarrollar, ¿no? Pero se puede ingresar, cada departamento tiene forma de ingresar al sendero troncal, ¿no? Tupungato por el Santa Clara, Tunuyán por el Portillo Argentino, San Carlos por la Laguna del Diamante, San Rafael, Malargüe por Sosneado, por el Carqueque y por Valle Noble. Entonces, O sea, por acá, por el lado del río de Mendoza, no podemos llegar al troncal principal. Por el río Tunuyán, perdón. sí se puede, pero es una senda Es más Complicada. mucho es más complicada. complicada. Eso sí lo sé. Ajá. Mira. Es muy complicada y peligrosa, es bastante Sí. arriesgada. Eso es lo que me dicen gente que sabe. Bien. Claro, ¿ves? Yo no sé, mira, imagínate, para mí es un mundo que estoy descubriendo gracias a lo que vos me estás contando. Bueno, es que Perdón, Gera, ¿la van a presentar, me decís, lo quieren presentar en algún festival de cine? ¿Ya tienen pensado en cuál? sí, pero no lo puedo decir. Muy bien. Está generando caballos. expectativa. Eso. Excelente. Está generando No expectativa. me lo permiten. Yo quisiera, pero no me lo permiten. Bien ahí. Por lo pronto tenemos que Bien, repetir. sos malo, no me hagas estas cosas. Porque te digo, lo que estás planteando, o sea, qué bueno sería después de que lo presenten en el Festival de Cine, que ganen, porque seguramente ganarán con este documental, vas a ver que sí. Que todas las escuelas en la provincia de Mendoza contaran con esto para poder También, verlo se puede. y que conozcan, porque realmente es algo que te cuenta la historia, lo que hablábamos recién de la montaña, pero sobre todo te hace tomar dimensión de dónde nos ubicamos, de dónde vivimos, de la historia que tenemos atrás de esta tierra, o sea... Totalmente, y es una de las propuestas, junto con el proyecto del gobierno y la Dirección General de Escuelas, tomar material para llevar a las escuelas. Porque sí, es ver la geografía que estudias en cuarto, quinto en vivo, Claro. Tal cual. básicamente. Claro. Es así, o sea, digo, contar este tipo de historia, es más, teniendo el director de Cultura acá, también organizar algunos eventos relacionados con eso, ¿cómo lo vemos? Obviamente, ya sería verlo para el año Uy. que viene. Uy. Deja de patear la mesa. No, yo no fui. Pero estaría buenísimo porque estamos contando lo que es nuestro, o sea, es 100% palpable y llegás más fácil así también a una educación más significativa y más concreta. Y más motivás. gráfica. Mirá lo que se me acaba de Más ocurrir. Yo no sé, yo entiendo poco de lo que es teatro, de lo que es montaña, o sea, lo que... Poco, la realidad. Pero clavarte el inicio de una fiesta de la vendimia contando parte de esta historia. Ya vamos a hablar de la vendimia. La vendimia tuvo que ver mucho con eso. Sí, digamos, ahora, la vendimia ahora es- nos vamos a meter en ese pero tema. bueno. Che, Pero- pará, antes de... ¿Estás hablando en vivo? ¿O No, estabas por No adentro? sé, habla en... Que no se nos te- perdemos, perdón, ¿no? Perdón, nos Yo no te perdemos. escuché. Bueno, pará, que quería decir algo para repasar. Quiero repasar y tirar bien las fechas, de repetir bien la fecha cuándo es el estreno en la sala en simultáneo y si nos puedes decir bien el Instagram, las redes sociales, dónde podemos encontrar toda la información, cómo nos vamos manejando y cómo hacemos también para correr la bola de esto que se viene. Ahí vemos el flyer y bueno, te dejo... Perfecto, nos pueden seguir en Los Libertadores, el Instagram, Los Libertadores. Ahí va a estar toda la información de la presentación de la peli. Vamos a otorgar las entradas a través de una etiquetadora para que cada Bien, uno pueda bien. llegar con su entrada a las salas. Las salas más grandes van a ser de entrada libre, por ejemplo Sí. la sala de la consulta Bien. va a llegar directamente porque son 750 butacas, pero las salas más pequeñas van a tener entradas numeradas para que no llegue gente y no pueda entrar. Perfecto. Bien. Entonces, sí. Pregunta, que no se me ocurrió a mí, la leo del chat y me parece muy buena. ¿Qué preguntas antropológicas dejó abierta esta travesía? Muy bueno. Sí, la Papá. gente está re loca acá preguntando cosas. Prueba, es como una prueba sin aviso. La gente pregunta, ¿y qué querés? A ver, son dos profesores acá. Yo Respondeme la verdad eso. que lo que podría decir, no sé qué preguntas antropológicas dejó, pero la sensación de transitar una senda
por donde caminaron aquellos que poblaron esta parte de América. A mí me contó una historia que no me habían contado. Me mostró una historia que no había contado y una sensación básicamente de viajar en el tiempo, ¿no? De ser reconocido hijo de esta tierra, de ser reconocido un hijo, un americano, un sudamericano. Y esa sensación fue muy, muy profunda. Para mí fue una revelación. Qué hermoso lo que decís y qué bueno porque me da también el pie para hablar, aprovechando que lo tenemos a Luca, porque todo lo que vos decís, esto de ser parte, de reivindicar nuestra tierra, de conectar con nuestra historia, es un poco también todo lo que contaba lo que contó la fiesta de la vendimia que vimos este domingo en el marco de la fiesta de la tradición. ¿Tuviste la oportunidad de ver algo de la vendimia? ¿Viste? ¿Fuiste, no? Tuve oportunidad. No tuviste oportunidad. Pero, ¿cómo lo sentís vos, Lucas? Bueno, ahora después de eso, de haber vivido toda la vendimia, esto que está contando el Gerardo. Y es justamente reivindicar lo que se contó, no específicamente quizás específicamente en esta fiesta, pero sí reivindicar lo que es la vendimia como una fiesta antropológica, bien, como la vendimia como un hecho cultural que trasciende, y por eso justamente estamos festejando los 90 años. Justamente la fiesta, y en nuestro caso lo particularizamos en cuanto al origen le pusimos, ¿sí? Que era uno de los tantos cuadros, y también tenía todo un sentido que justamente tiene que ver un poco con lo que hablaba él, la identidad latinoamericana, y precisamente relacionado con el ecosistema y la naturaleza, cómo se relacionaba también el hombre en ese caso. Fue como el cuadro, uno de los tantos momentos que tuvimos, y justamente los relacionamos por ese lado, ¿sí? De alguna u otra forma los representamos, y particularmente esto, el tema de la cordillera, rescatar esto que es un valor tan grande, nuestra columna vertebral, como siempre le digo, para nosotros es muy importante. Y bueno, y justamente eso, ¿sí? La vendimia netamente va de la mano con la identidad del departamento, pero con Mendoza, ¿sí? Justamente por eso, porque toca distintos temas o distintos tópicos que justamente vos los relacionás y los adaptás, y justamente tienen que ver con la idiosincrasia y con lo que somos y lo que fuimos también. Claro, la cordillera. Acá no hay lugar en Mendoza que mires para un lado y no veas la cordillera, ¿no? Por Exactamente. ahí, bueno, muy al este, qué sé yo, pero siempre algo está. Y qué loco también que se llamen los Libertadores, siendo que Mendoza tiene esa historia tan arraigada, la de San Martín, y de haber gestado toda su empresa libertadora, ¿no? Desde aquí, y haber sido uno de los primeros exploradores registrados por la historia, o sea, por la historia oficial, si se quiere, ¿no? Que se atrevió a cruzar la cordillera, a llevar un ejército y demás. Ustedes han arrancado como un pequeño grupo de locos amigos que dijeron vámonos, y de alguna manera están liberando ese sendero que nadie lo conocía, o sea, no era conocido para la gente. Sí, cuando nos pusimos los Libertadores fue en tono de joda, y después porque básicamente éramos los amigos que comíamos asado los viernes, hacía muy épico, no era, pero después fue tomando el Liberen, y el Liberen los Andes primero fue como un reclamo, ¿no? Esto de decir, che, tengo el alambre, no tengo que pedir permiso, no me dejan Claro. pasar, y después nos dimos cuenta que no era para afuera, era para adentro. Era nosotros mismos nos teníamos que liberar de nuestras propias creencias limitantes. Nos estábamos Claro. autolimitando, estábamos repitiendo cosas que nos estaban diciendo y ninguno estaba haciendo, ¿no? Era Claro. como esa imagen del caballo atado a una silla plástica, ¿no? Claro. Estábamos haciendo Ajá. el caballo atado a la silla plástica, ¿no? Entonces, Qué loco. eso bien. fue profundo, y ese Liberen los Andes y eso libertador es para adentro, es para el alma, para el corazón, para uno mismo, para recuperar la iniciativa, las ganas de explorar, las ganas de caminar, las ganas de hacer, que al final a eso se reduce la vida, ¿no? Qué bueno. A buscar esas cosas. Qué maravilloso lo que contás, la verdad es emocionante. Muy hermoso el proyecto, muy fuerte. Muy palpable, que es lo importante. Fuerte, importante, palpable, pero cuando te quedás pensando así y entras a ver y decís, loco, me encuentro en el Valle de Uco, somos centro
de gran parte de la historia, no solo argentina, sino también de la historia anterior. Claro. O sea, porque tenemos que los incas, que los mapuche, que los pehuenche, que Los San pueblos Martín, originarios. El fuerte. El fuerte, bueno, el fuerte. ¿Cuánta historia en 3 departamentos? O sea, y toda esa historia, o la historia de los últimos 12.000 años, por lo que citar datan lo que ellos, decís, claro. por lo que dice Gerardo, Sí. pasan por acá. Sí. Sí, sí, Totalmente. O sea, mierda, o sea, si no tomamos dimensión de eso, que recién ahora yo la estoy tomando, porque yo me levanto y todos los días, como nos pasa a todos, vemos la cordillera todos los días, digo, bueno, está más nevada, está menos nevada, mirá, ya ahora no hay nieve, ya antes había, o sea, pero digo, cuando me quedé pensando, digo, loco, 12.000 años de historia o mucho más, Es un montón. acá, o sea, ¿en cuánto? En 200 kilómetros cuadrados. 5.000. Y somos parte de eso. Y no tomamos noción por no habernos animado hasta ahora a recorrer A esta buscar, parte. a buscar otras cosas. Exacto. Es muy loco. Y creo también que hay una especie de sentimiento general. Yo noto como una persona que, bueno, nació y se crió acá y que tuvo la posibilidad también de vivir en otro lugar y volver de grande y estar acá de nuevo en el pueblo y observarlo, y también uno desde otra perspectiva en la que se fue, porque me fui cuando era muy niño y ahora soy un adulto si se quiere, y poder ver que en general hay un sentimiento de despertar, de salir del molde, de dejar de quedarnos también como, no, el pueblo chiquito, el pueblo dormido. De buscar sí, otras cosas. Sí. exacto, ahora Inquietante. llegás y recién venía caminando para el estudio y veía, loco, los lugares, los cafés, los restaurantes, los drugstores, la plaza, los negocios de ropa, así, movimiento en la calle. ¿Entendés? Gente en la calle un miércoles a las 8 de la tarde, 8:30, gente en la consulta caminando, ¿no? Exacto. Y eso también tiene que ver con un despertar a mi modo de verlo. Creo que no somos conscientes de lo privilegiado que somos, ¿no? Del lugar el que habitamos, del sitio y también del momento. Es un momento histórico. Por algo somos una nación relativamente joven y bueno, y este momento histórico que estamos atravesando es este momento en el que necesitamos reconocernos y reconocer esas señales que están ahí que estábamos olvidando. Esa senda que estábamos olvidando nos está trayendo un origen, un recuerdo de aquel origen al que tenemos que volver. Qué hermoso. Es fabuloso lo que dice y lo que describe, y bueno, y la verdad es que es tan importante lo que se va a ver, que justamente es graficarnos lo que tenemos y podemos llegar también a visualizarlo y vivirlo de una forma personal también, con preparación obviamente. Es así. Es así. Hay para Muy todos así. los niveles. Bueno. Hay para todos los niveles. Así Gera. que, cuestiones de hay que empezar. Es una invitación a Exacto. salir de la casa, a caminar, a no poner excusas, a no quedarme con lo que dicen o no se puede, sino a hacer. Y entender que hay que tener cierta capacidad cuando uno sale en cuidar por dónde transita, por dónde anda, por dónde circula, porque hay mucha historia que no se ve, pero está ahí. Totalmente, y por eso existen los clubes andinos, como nuestro Club Andino San Carlos aquí en el departamento, y todos los departamentos tienen el suyo, como los grupos que organizan gente para sacar a la montaña. Siempre hay que hacerlo con Con guía y sí, no siempre con guía, pero sí capacitándose, estando a la altura del proyecto que voy a asumir, de la empresa que voy a asumir, y sobre todo eso, no arriesgarme innecesariamente a hacer cosas que por ahí no tengo el conocimiento. Qué bueno, Tal qué cual. lindo. Bueno, Ahí Darío quiere hacer una a ver. pregunta. En primer lugar, agradecerte, Gerardo, que estés acá sentado en los estudios, Estudio 3. Realmente un proyecto que va a tener muchísimo éxito. Esperando también esta nota porque la estábamos esperando. Sabíamos que la veníamos hablando con Luciano y Ricardo Funes, te tenemos acá, así que es un placer. Sos un tipazo que has recorrido muchísimos países, has hecho muchas cumbres, y que estés al frente de este proyecto con tus amigos, sinceramente es un orgullo como sancarlino y como montañista, porque sabés que me gusta mucho también la montaña, la recorro cuando puedo,
y es algo increíble que vos los traigas en imagen y que lo puedas presentar acá en el departamento de San Carlos. Así que felicitarte y acá están los estudios abiertos para cuando quieras y esperamos eso poquito que hice el cabezón a ver si podemos acá difundir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Bien, felicitaciones lo tenemos ese por- poquito. Sí, claro. Ahí Ahora está, ya se lo ya ganó. está. se lo Ahí ganó. está. se lo ganó, Bien ¿viste? ahí, ¿Te das bien cuenta? ahí. Bueno, Gera, un placer haberte placer. tenido. Reiteranos la invitación. Voy a ir, voy a estar presente Vamos a ir. porque Vamos. me encantó. Vamos a ir todos. Sí, vamos a ir porque todos. me encantó. Vamos a grabar la película ahí calladitos la boca, en el Ah, rinconcito. Repiratería. Y la vamos a Re subir a pirata, Cuevana. lo- Ajá, en Cuevana. La vamos- de- la Aparecía, cámara en, así. aparecía en Magic después la película. Ajá, con la cámara así va el chabón. ¿no? Si la ves en National Geographic, Nat Geo, en Discovery, la vendimos nosotros, te aviso. Claro. Tal vez ese era el camino. Claro, Uno nunca claro. sabe. Uno Claro. nunca sabe. Bueno, cual. no, reiteranos la invitación y un placer realmente, Gera. Bueno, la invitación es para el sábado 11 de diciembre, Día Internacional de la Montaña, para la presentación de la peli Tras la Montaña, en el cine de tu pueblo. Seguinos en Los Libertadores, en el Instagram, ahí vas a tener toda la información y vas a poder sacar tu entrada a través de la etiquetadora. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias, Gera. Muchísimas Nos gracias, reencontramos. Gera. Gera, si querés quedarte con nosotros, si tenés que ir, lo que vos quieras, vamos a charlar un poco, pero bueno. Yo les agradezco la invitación, sigo viaje, Bien. gracias Dale. por todo y nos vemos el 11 del 12. Genial, Dale. gracias, Nos vemos el Gera. 11. Le damos un aplauso a Gera para Es un despedirlo. grande, un grande. Ok. Gera, un millón de gracias, un placer realmente. Algo que me dejó asombrado. Qué hermoso, qué hermoso. Y la gente está a full, como... No soy un extraño en esta ciudad, solo quiero que te sientas bien.